Asambleísta Paco Fierro. Ahí va. Señor presidente, señoritas, señoras, señores asambleístas, muy buenos días. Si bien es cierto que estamos en el tercer libro, yo quiero hacer hincapié en unos temas de suma importancia y espero que exista la atención debida por parte del señor presidente de la comisión y por parte de quienes forman parte de esta comisión. En primer lugar, en el artículo 5, numeral 1, se habla de la oficialidad. El proceso penal ordinario será impulsado por la o el fiscal sin perjuicio de gestión de parte. Aquí hay un grave problema. Ya se está viviendo y se ha dado ejemplos. Han pasado ya casos en los cuales es totalmente espeluznante. El peculado, ese es un delito de cuello blanco y no se ven ningún detenido, no hay ningún preso. Mientras tanto se les mete a la cárcel a aquella gente que ha robado una gallina o que inclusive se está penalizando a quien ha tumbado un árbol o a quien ha ampliado su casa, alguna cosa. Y es un gravísimo problema. Entonces, por lo tanto, yo estoy planteando ahí que se aumente lo siguiente. Debe necesariamente agregarse a continuación de la frase sin perjuicio de gestión de parte, debe agregarse incluso en los delitos de peculado y no requerirá del informe de Contraloría. Porque en esta actualidad, si es que con el artículo 39 de la Contraloría, ellos tienen la exclusividad para emitir los informes con indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal. Y ahí está el peculado. Casos ya, y les pongo ejemplos. Ha pasado, el fiscal ha conocido de un atraco. Una vez que pasa a la primera instancia los jueces, llega a la Corte Nacional de Justicia y ellos le dicen no procede porque no hay el informe de la Contraloría. Entonces, esto se ha convertido en una alcahuetería para los pillos de cuello blanco. Y aquí no se está sancionando y por lo tanto, al señor presidente, a Mauro, le pido, yo presenté un informe sobre este aspecto, esta reforma, y aquí justamente el momento que incluyamos en el artículo 5, numeral 1, incluyamos luego de la palabra sin perjuicio de gestión de parte, incluso en los delitos de peculado y no requerirá del informe de la Contraloría, allí estaremos rompiendo este círculo vicioso en donde la Contraloría se alarga en las investigaciones y no se llega a tener a ningún ladrón de cuello blanco de los dineros del pueblo ecuatoriano tras las rejas. Posteriormente, quiero hacer una acotación con respecto a las circunstancias atenuantes. En el artículo 47 trata de las circunstancias atenuantes. Ahí yo creo que se debe agregar un numeral que diga lo siguiente: cuando la persona procesada tenga una discapacidad del más del 60% o adolezca de enfermedad catastrófica o de alta complejidad. Yo he hablado con María Cristina y realmente a mí me admiró la forma como ella concibe el tema de la discapacidad. Yo quiero felicitarle a ella en su ausencia y decirle realmente que es una mujer admirable, porque ella misma plantea de que no debe tener ninguna ventaja el ser discapacitado, porque tienen que ser personas responsables y si cometen un delito tienen que pagar la pena, porque no solamente tienen que tener derechos, sino también responsabilidades. Yo le felicito a María Cristina. Posteriormente aquello, en el artículo 82, a continuación de las palabras física o psicológica, debe agregarse las palabras sexual y económica, pues no cabe que en los delitos intrafamiliares se excluya este tipo de violencia que es el más generalizado en nuestra sociedad. Hay un tema de muchísima importancia. Si realmente
somos demócratas, si realmente queremos la libertad, si realmente apreciamos que a través de las elecciones lleguen a ocupar la presidencia, la vicepresidencia, es necesario y fundamental que en este Código Penal Integral se incluya penas, y penas con mucha fuerza con respecto a las encuestadoras, con respecto a la depuración del padrón, al fraude electoral. Aquí, si bien es cierto que desde el artículo 318 al 324 se habla sobre los delitos contra los derechos de participación, no se habla en ninguna parte con respecto al fraude electoral. Y es así que todos conocemos, el pueblo y a nivel internacional conoce, que por ejemplo el señor Jaime Durán Barba, de la encuestadora Informe Confidencial, él manifestó, por ejemplo, que en el sí y en el no le iba a dar el sí 4-1, y así lo venía manifestando. Llegado al caso, prácticamente, si no era no hicieron valer los votos nulos y los votos en blanco, era una sola pregunta la que ganó a nivel nacional. Entonces, están induciendo al fraude, y esto no está penado, y se está hablando del pueblo ecuatoriano. El señor Jaime Durán Barba está en este momento con un juicio penal en Argentina. ¿Por qué? Porque estuvo induciendo a la población, induciendo al engaño, y eso no se toma en cuenta en este Código Penal, y es necesario para aquellos que hacen exipol, para aquellos que hacen el conteo rápido y las encuestadoras, tiene que haber sanciones drásticas, porque caso contrario se están burlando del pueblo ecuatoriano, y en las urnas no se refleja realmente el criterio y el pensamiento y la voluntad del pueblo ecuatoriano cuando sufraga, sino que se burlan del pueblo ecuatoriano y en forma mañosa hacen aparecer ganadores a quienes nunca ganaron. Tenemos el caso del señor Santiago Pérez en el exipol, en la consulta de igual manera. En el exipol no puede haber más del 0.5% de acuerdo a estándares internacionales de diferencia, y este señor le daba 20 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que están haciendo? Induciendo de que el momento que ya la gente sale y dice que ha ganado con 20 puntos, la gente se levanta y no controla absolutamente nada, porque ya creen que alguien ganó. Entonces no se puede jugar, y repito, insisto, en este Código Penal Integral tiene que sancionarse a aquellos que están induciendo al fraude. El fraude es sistemático. Y por último, aquí mismo, y hay encuestadoras que le dicen que él tiene aceptación el 40%, el 30% del presidente, y otras que hablan del 80%. ¿Quién está mintiendo, pues? Alguien miente y no pasa nada en el país. Por lo tanto, es necesario que sean sancionados. Insisto, el señor Jaime Durán Barba, este momento está siendo procesado en Argentina por haber inducido al engaño al pueblo argentino. Otro tema que también presenté, una reforma al Código Penal y no se le ha dado la importancia respectiva, es el tema de los usureros, los chulqueros, aquellos que abusan de la pobre gente humilde, que a veces por su necesidad no le dan en el banco o no le dan en alguna cooperativa, buscan un chulquero para que le den la plata. Estos chulqueros, estos usureros, lo que están haciendo es pagan la fianza y automáticamente salen libres, y pagan la fianza con plata del pueblo, del humilde, que le estaban cobrando unos intereses elevados. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, presidente. ¿Qué es lo que estoy planteando aquí? Estoy planteando de que se agregue 2 incisos que digan: los títulos ejecutivos que garanticen los préstamos usurarios carecen de todo valor legal, debiendo considerarse inexistentes. 2. Los bienes inmuebles obtenidos a través de la usura serán decomisados y pasarán directamente al control y administración de los centros de atención de los grupos vulnerables de la localidad en que se encuentren los mismos. Es más, estos chulqueros, la forma cuando la gente humilde no les pagan lo que le pidieron prestado, utilizan los sicarios. Y ahí está la gravedad también
de la delincuencia, de lo que se ha proliferado aquí en nuestro país. Por eso es necesario endurecer las penas con respecto a los chulqueros, a estos pulpos, a estas sanguijuelas que les roban el dinero al pueblo ecuatoriano. Me reservo los 5 minutos, presidente. Muchas gracias.